Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos al estudio de hoy jueves. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes una cita bíblica que sería 1 de Pedro 2:9 y dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Y este texto lo quise mencionar para hoy porque yo lo interpreto como que Dios nos está llamando a ser luz en las tinieblas, nos ha escogido para hacer esa luz. Y en estos tiempos de mucho temor, de mucho conflicto, mucha pelea en este país, Dios nos ha llamado para hacer esa luz en las tinieblas de estos tiempos. Gracias, Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos y amigos, nuevamente estamos aquí con ustedes, ¿verdad? Para nuestro estudio del día jueves, esperando que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros, mis hermanos, queridos, mis amigos que nos escuchan. Estamos en la serie, ¿verdad?, de la familia, y hoy vamos a ver, ¿verdad? Ya vimos el propósito que tiene Dios para nosotros. Ahora vamos a ver que el propósito de Dios tiene trascendencia. El propósito de Dios en nuestra vida tiene trascendencia. Y todo, hermanos, todo esto empezó en que Dios nos eligió a cada uno de nosotros. Si Dios no nos hubiera elegido, hermanos, nada hubiera sucedido, pero Él nos eligió y nosotros tuvimos la agudeza de tomar en cuenta ese llamado que Dios nos estaba haciendo. Y por lo tanto, el propósito de Dios tiene trascendencia. Oremos, hermanos. Señor bendito, ayúdanos en este día, Padre Celestial. Danos seguridad, palabras, Señor Jesucristo, que tu nombre sea glorificado a través de este estudio, mi Dios Todopoderoso. Y leemos, hermanos, leemos la cita que está en 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Ese es el propósito de Dios que tiene trascendencia, hermanos. Fuimos elegidos, fuimos apartados, fuimos escogidos, pero fuimos escogidos principalmente por Dios. No nos votó la gente, no nos apartó la gente o nos seleccionó la gente, ¿verdad?, como a los políticos, sino que es algo especial por parte de Dios. Y sentimos cierto nivel de placer. Todo cristiano debe de sentir placer. Es un placer especial, es un placer bonito, hermanos, el que tú sepas, el que yo entienda que fue elegido por Dios. Es un placer. Dios nos escogió para formar parte. Dios nos escogió para formar parte de su familia. El Creador, el Padre, nos escogió para formar parte de su familia. Además, quiero decirles que ese es un verdadero privilegio, el que Dios nos haya escogido, ¿verdad? El Dios grande, poderoso, el soberano Rey, puso su mirada en nosotros. Puso su mirada en ti, hermano, que me estás viendo. Puso su mirada en ti y te escogió. Pero es algo muy importante que tú te escuchaste y decidiste dejarte llevar por la presencia hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Creador tiene un plan perfecto para todos sus elegidos. El Señor tiene un plan perfecto para todos sus elegidos, ¿verdad? Tiene un plan, tiene un propósito que tiene trascendencia en nuestra vida, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Que no estamos aquí nada más en balde, hermanos. Que no estamos, nuestro paso por aquí no es todo. Nací, crecí, me reproducí, morí y todo se acabó. No, hermano, aquí no. Aquí nacemos, crecemos, nos reproducimos, servimos y obedecemos a Dios y tenemos un final
y tenemos un propósito que tiene trascendencia. ¿Cuál es? Pues simple y sencillamente, aunque se diga de esta manera, hermano, pero es algo grande y maravilloso, que un día vamos a estar en las moradas celestiales juntamente con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Por toda la eternidad, hermanos. Quizás sea un poco difícil para usted, para mí, para algunos, entender esto, hermanos, pero es una realidad, es algo cierto, es algo verdadero, porque Dios lo dijo y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Si Él lo dijo, es verdad, lo hablábamos hace 8 días respecto a esto, ¿verdad? Y mire, nuestra mente limitada, ¿verdad? La mente limitada de Abraham no podía imaginar los planes, los propósitos de Dios para con él. Él no se podía imaginar, ¿verdad? Dios prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas, como la arena. Miles y millones sería su descendencia de Abraham, y en Génesis lo podemos saber, en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Que Dios prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas, hermanos. Entonces, la mente limitada de Abraham no podía entender esto, pero así fue, así lo han demostrado los tiempos, han dado testimonio de que Abraham, ¿verdad?, el padre de la fe, su descendencia es muy grande. Otro personaje bíblico fue David, que también fue escogido, como Abraham fue escogido, ¿verdad? También David fue escogido para ser rey. David tenía una cualidad, decía Dios, decía la palabra de Dios, que David era de un corazón especial. Y en segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice que Dios miró su corazón, ¿verdad? Que Dios miró el corazón. Miren, era el más pequeño de la familia. Quizás si la persona tuviera valor, era el que menos valía, pero Dios miró su corazón, y entonces Dios tenía un propósito que tenía trascendencia para David. Y sabemos por qué, ¿verdad? ¿Quién fue David? El rey David, ¿quién fue? Y de ahí, ¿verdad?, viene el maestro, de ahí viene Jesús, de esa línea, ¿verdad?, de David. Entonces, ese corazón noble, ese corazón puro, ese corazón limpio, ese corazón que miró Jesús, ¿verdad?, y que tenía un propósito para ese corazón de David, ¿verdad?, que hasta de ahí, de esa línea, de esa familia, vino el Mesías, vino el maestro que vino a salvar la tierra. Dios no rechaza a las personas. Desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido, ¿verdad? En Gálatas 1:15 dice que desde el vientre de la madre el Señor ya nos había escogido, ¿verdad? Nos había escogido para que nosotros, hermanos, fuéramos apartados, fuéramos elegidos, fuéramos escogidos. Desde el vientre de nuestra madre ya no lo había apartado. Nada más era cuestión de que al crecer, al nacer, al reconocer al Señor Jesucristo, tú decides servirle a Él con todo tu corazón y obedecerle, y entonces pasas a formar parte del propósito que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu vida. Y este propósito, lo vuelvo a repetir porque es muy importante repetir esto, tiene trascendencia para las generaciones, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, ¿verdad? Gracias a Dios yo pertenezco a la 4ª generación, y rápidamente les voy a decir cómo llegó el evangelio a mi familia. Mi mamá a los 11 años fue balaceada ahí en la Ciudad de México. Para hacerlo muy corto, ella estuvo en el hospital, la desahuciaron, tosía. En aquellos tiempos, en 1950 más o menos, que sucedió esto. Mi mamá era una niña y los doctores le decían que ya no podían hacer nada con ella, no le cerraba la herida de ella, no le cerraba. Una de las balas en una tortillería la balacearon a ella y murieron 4 personas, y 3 personas que estaban en esa tortillería, que era de una de las tías de mi mamá, fueron heridas, y una de ellas es esa niña que era mi mamá, y recibió el balazo aquí y el balazo le salió por atrás,
La llevaron al hospital y ahí en el hospital los doctores no le daban a mis tías, a mis abuelos, no les daban esperanzas de vida para mi mamá, para la hermana Angelita. Pero un día llegaron los hermanos de la Segunda Iglesia Apostólica de la Ciudad de México al hospital y no me dijeron, ¿nos permiten orar por esa niña que está ahí? Y dijeron mis tíos, pues sí, pues total. Ya ellos la daban ya por pérdida, la daban por muerta. Resulta que el Señor ya la tenía elegida, ya la tenía escogida. El Señor ya tenía un propósito trascendental para ella. Y ese día que oraron, el testimonio fue tan grande que mucha de la familia de mi mamá se convirtió. Mi abuelita, mamá de ella, y una tía que eran muy católicas, nos contaban, ellas se convirtieron al Evangelio por el milagro poderoso que hizo Dios ahí, en la vida de mamá. Cuando oraron los hermanos de la Segunda Iglesia de México, la herida se cerró. La herida se cerró, que todos quedaron sorprendidos porque la herida delante de los que están ahí se cerró y mi mamá fue sanada milagrosamente por la mano poderosa de Jesús. Es que mi mamá había sido escogida y a pesar de que fue balaceada, que los balacearon ahí, mi mamá no murió porque Dios tenía un propósito trascendental para su vida. Toda la familia se convirtió, que hasta la fecha somos casi 300 de toda la familia convertidos, ¿verdad? Que hay pastores, hay ministros, hay diáconos, hay mucha gente de nuestra familia que son de la Iglesia Apostólica allá, principalmente en la Ciudad de México, pero es que Dios tenía un plan, un propósito especial para la vida de mi mamá. Y mire usted, hermano, Dios no rechaza a las personas, porque desde el vientre de la madre ya nos ha escogido. Esta selección divina es única de Dios. Es una selección divina, es única de Dios. Y Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Nos escogió para que nosotros vayamos y que le digamos al mundo que hay un Dios poderoso. Imagínense, hermano, ese milagro tan grande, tan extraordinario que sucedió en mi familia con mi mamá, y mis tías empezaron a contar. Yo lo vi, decían unos tíos que estaban ahí, nos contaron, y la abuelita, yo lo vi cuando su herida sanó, yo vi cuando su herida quedó sellada, quedó en cicatriz, hizo una cicatriz, una costra, dice, porque Dios en ese momento la sanó, porque a mi mamá ya la había escogido y a todos, vamos a decir, a toda la gente, a todo el montón de primos, tíos y todos los que se convirtieron, había un plan, un propósito de Dios trascendental para cada uno de nosotros. Yo soy, gracias a Dios, pues mi abuelita se convirtió, luego se convirtió mi mamá, luego los hijos de mi mamá, los hijos de los tíos, entonces seríamos la tercera generación y ahorita ya hay la cuarta generación que son nuestros hijos. Ya tengo nuestros sobrinos ya tienen hijos, entonces viene por ahí la quinta generación de hermanos cristianos, y para todos Dios tiene un propósito trascendental para cada uno de todos mis familiares. Fuimos escogidos con propósito para servir, hermanos. Esta es una gran oportunidad de nuestra vida, servir al Creador en este mundo perdido. Nosotros somos sus embajadores, nosotros somos los que levantamos la voz en el nombre de Jesucristo para que este mundo cambie, para que la gente conozca a Cristo, para que la gente se convierta al Evangelio, hermano. Nosotros tenemos esa gran oportunidad de nuestra vida, servir al Creador en este mundo perdido. Fuimos escogidos no por nuestras habilidades, hermano, eso tengámoslo presente. No fuimos escogidos por nuestros esfuerzos. Entre millones de almas, por la gracia de Jesús, fuimos elegidos. Entre millones y millones de almas, por la gracia, no por nuestro esfuerzo, por nuestras habilidades, hermano. Si fuera por nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, hermano, no alcanzaríamos nada, ¿verdad? Entonces,
Nosotros, hermanos, fuimos elegidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Mateo 22:14, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermanos. Y nosotros somos de esos pocos escogidos, de esos pocos que el Señor puso su mirada y puso su atención y dijo, hey, ven, te necesito acá, necesito que tú me sirvas, necesito que... es raro oír eso, decir eso de Jesús. Él no necesita nada realmente, pero Él nos escogió por su gracia, hermanos, para que nosotros proclamáramos el Evangelio poderoso que cambia y que toca almas, hermano. Hay por ahí un personaje, ¿cómo se llama? Un predicador argentino, no recuerdo ahorita, Dante Gabel, cuenta que un coach estaba en la cancha de fútbol, ¿verdad? Cuenta esta historia él y dice que el coach le dijo a uno de sus ayudantes, mira, ve a la fila, ve a la sección amarilla, en la fila 17, en la 102, ve y dile a esa persona que el coach lo necesita. Yo necesito a esa persona que venga para reforzar el equipo y podamos ganar. Entonces se abrió entre la multitud el ayudante del coach y fue a buscar a esa persona a la fila amarilla, en la fila amarilla, en la sección amarilla, en la fila 170, en el asiento E. Y llegó ahí y le dijo, hey, el coach te llama. A mí sí, a ti te llama. Y la persona esta dicen que bajó aclamada por toda la multitud que estaba en el estadio. Oh, lo escogieron a él, lo seleccionaron a él es el escogido, es el elegido. Y toda la multitud lo aclamaba y él iba bajando. Y cuando llegó a la cancha le dijo, tú eres el elegido porque tú eres el que puedes salvar, tú eres la estrella del equipo, eres el que puede salvar al equipo. Tenemos la esperanza puestas en ti, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos los elegidos entre millones y miles de gentes que están en este estadio que es el mundo. Millones de gentes, pero Dios llamó, ¿verdad? A alguien, a un pastor, a alguien y fue al hospital allá con mi mamá y le fue a decir a mi mamá, tú eres la elegida. Esos hermanos que fueron a orar le fueron a decir de parte de Dios, tú eres la elegida, hay un propósito trascendental para tu vida. Tú no vas a morir, hay un propósito, hay una meta. Tú eres elegida por Dios Todopoderoso y vas a hacer un trabajo muy especial. Y mi mamá, ella no hizo nada, por medio de su testimonio, les digo que somos casi 300 personas, la otra vez contábamos con los que han muerto, que han fallecido, de hecho mi propia mamá ya falleció, somos como 300 personas que por medio de ese milagro que Dios eligió a mi mamá, ¿verdad? Ese día que dijo, tú no vas a morir, tú tienes vida para que hay un propósito trascendental en tu vida. Y ahí fue cuando todo, ¿verdad? Cambió. Hermanos, ¿cómo nos sentimos al saber que fue Dios el que nos eligió? Dios nos llamó a formar parte de su familia. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Nos deberíamos de sentir orgullosos, hermanos. Nos deberíamos de sentir muy bien. Al principio decía que nos debemos de sentir con cierto placer ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Porque el mundo no lo conoció, hermanos. El mundo quizás no nos conoce bien, pero nosotros somos algo especial, somos su especial tesoro. Somos los elegidos del Señor y este es un privilegio muy grande, hermanos. Y hay que aprovechar esto que tenemos, hermanos, porque el elegido, el escogido, el apartado, el que es hijo de Dios, en sus manos, en su palabra hay poder. En el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Ponemos esta palabra, hermanos. Somos llamados, dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermano. Y nosotros somos de esos pocos, gracias a Dios. Te invito, amigo, que abras tu corazón y que dejes que Dios trabaje. Tú
Dios, ¿verdad? Te está llamando, te está escogiendo, te está diciendo, tú eres el elegido. Tengo un propósito trascendental para tu vida, para tu familia. Te conviertes tú, vas y le platicas a tu familia lo que has obtenido y hay un propósito para toda tu familia. Dios quiere que pertenezcamos a su familia, hermanos. Mi deseo es que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Paz de Cristo, hermano, espero que estén bien, que hayan disfrutado en este día. Queremos darles las gracias por estar en esta transmisión, haber escuchado la reflexión de ahora y queremos invitarlos para que estén conectados y nos estén mandando mensajes. Dios les bendiga y bendiciones.